La balanza comercial es un indicador económico que mide la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones de un país en un determinado periodo. Los resultados de la balanza se analizan teniendo en cuenta un superávit comercial o un déficit comercial. Un superávit comercial ocurre cuando el valor de las importaciones de un país es mayor que el valor de las importaciones. Esto significa que el país está vendiendo más bienes y servicios en el extranjero de lo que se compra en el extranjero. El superávit comercial a menudo se ve como una señal positiva, ya que esto puede indicarnos que el país está siendo competitivo en el mercado global y puede contribuir al crecimiento económico. Un déficit comercial, por otro lado, se produce cuando el valor de las importaciones de bienes y servicios de un país supera el valor de las exportaciones. Esto significa que el país está comprando más bienes y servicios extranjeros de lo que está ganando a través de sus exportaciones. Los déficits comerciales a veces se ven como una señal de preocupación, ya que puede llevar a una dependencia de préstamos extranjeros o aumentar su deuda nacional. ¿Para qué nos sirve la balanza comercial? La balanza comercial es un indicador importante para la economía de un país, ya que nos proporciona información sobre la posición comercial del país en el mundo. Los resultados de la balanza comercial pueden ser utilizados para tomar decisiones en materia de política económica, como la fijación de aranceles o la promoción de exportaciones. ¿El Salvador tiene déficit o superávit? Podemos afirmar que El Salvador está en déficit. ¿Por qué? Porque la balanza comercial de El Salvador ha estado en déficit durante los últimos años. En el 2021, el déficit fue de 8.447 millones de dólares. Este déficit representa el 29,42% del Producto Interno Bruto. El déficit comercial de El Salvador ha aumentado en comparación con años anteriores, por lo que en respecto al saldo de cuenta corriente de la balanza de pagos, al primer trimestre del 2020 se registró un déficit de 72.4 millones, menor a los 197.5 millones registrados durante el mismo periodo de tiempo el año anterior. Dicho resultado fue condicionado por la afectación de la pandemia del COVID-19. Ante las medidas de restricción tomadas, cuarentenas domiciliarias y paralización de actividades económicas no esenciales durante la segunda mitad de marzo del 2020. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones superior al de las exportaciones en El Salvador. En el contexto económico, el déficit generalmente se relaciona con la diferencia negativa entre los gastos y los ingresos del gobierno en un año fiscal determinado. Esto implica que El Salvador está gastando más de lo que genera en ingresos, lo que puede resultar en la necesidad de pedir prestados fondos o utilizar medidas financieras para cubrir la brecha entre ingresos y los gastos. Yo les voy a hablar sobre si se puede superar el déficit en el país. La situación del déficit en la balanza comercial de El Salvador es muy preocupante y su evolución en los últimos años muestra un aumento constante en el déficit. Existen diferentes razones que pueden contribuir a esta situación, como un aumento en las importaciones en comparación con las exportaciones, cambios en los precios de los productos de exportación, la falta de diversificación de la economía, entre otros factores. Unos ejemplos podrían ser, para ir mejorando un poco la economía, sería diversificar las exportaciones. En lugar de depender principalmente de vender solo unos pocos productos como lo es el café y el azúcar, El Salvador debería intentar vender una variedad más amplia de productos. Esto ayuda a proteger la economía de problemas por si algo malo sucede, tal es ejemplo de Guatemala. También sería otro atraer inversiones extranjeras directas, hacer que empresas de otros países quieran invertir su dinero en El Salvador. El gobierno puede hacer esto más fácil y atractivo al simplificar trámites y dar beneficios especiales a estas empresas, como una reducción de impuestos o reglas más amigables para los negocios. Esto puede ayudar a crear empleos y hacer crecer la economía. Resolver el déficit en la balanza comercial es difícil y toma mucho tiempo. Se necesita trabajar muchísimo. También es muy importante pensar cómo está la economía en otros países y dentro del país. Son decisiones y planes que se deben tomar y ser muy estratégicos para poder observar si están funcionando o no las estrategias. Gracias.
Como bibliografía a utilizar tenemos fuentes primarias, que es el informe del Banco Central de Reserva de El Salvador, para tener un contexto económico y los factores que han afectado la balanza comercial. También haremos uso de artículos académicos sobre la economía de El Salvador para analizar la balanza comercial de una perspectiva económica. También haremos uso de los datos de la OMC, que como todos sabemos, esta recopila datos sobre el comercio internacional de todos los países. Como fuentes secundarias tenemos una investigación de una revista del Salvador que se llama Revista de Economía del Salvador, que es un artículo de investigación de la balanza comercial del Salvador. Como expectativas, esperamos que la investigación sea relevante y significativa en el contexto de la economía internacional y la situación de la balanza comercial de El Salvador. Queremos que nuestro trabajo tenga un impacto real o contribuya al conocimiento de este campo. También esperamos gestionar nuestro tiempo de manera efectiva y cumplir con los plazos de entrega establecidos por usted.